Bienvenidos un día más a mi canal, vuestro rincón favorito para enteraros de todo, todito, todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de teneros aquí de nuevo. Espero que estéis listos para un buen chismorreo porque hoy tenemos una bomba, una verdadera explosión de información jugosa. Y es que como ya habréis visto en el título, hoy vamos a hablar de Can Yaman y redoble de tambores, de quien está detrás de sus looks impecables. Sí, habéis leído bien. Vamos a descubrir quién elige la ropa de Can Yaman. La respuesta, mis queridos detectives de telenovelas, os va a sorprender, o quizás no tanto. Porque después de tantos rumores, tantas especulaciones, la verdad ha salido a la luz. Antes de que empiece a soltar la sopa, como decimos por aquí, no olvidéis suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de mis exclusivas. Aquí siempre tenemos las últimas noticias, los dramas más intensos y, por supuesto, las parejas más explosivas del panorama turco. No os lo podéis perder. Así que ya sabéis, dadle al botoncito rojo y uniros a esta gran familia que ama las telenovelas turcas tanto como yo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. La pregunta que todos nos hemos hecho alguna vez es, ¿quién se encarga de vestir a Can Yaman? Porque seamos honestos, el hombre tiene un estilazo que para qué os cuento. Ya sea en la alfombra roja, en un evento benéfico o simplemente paseando por las calles de Roma, Can siempre luce impecable. Pero es él quien elige cada prenda, cada accesorio, cada detalle de sus outfits. Bueno, la respuesta es más complicada de lo que parece. Durante mucho tiempo se rumoreó que Can contaba con un ejército de estilistas a su disposición. Que tenía un equipo completo dedicado exclusivamente a seleccionar sus atuendos, a coordinar colores y texturas, a asegurarse de que cada look fuera perfecto para la ocasión. Y sinceramente no sería nada sorprendente. Muchos actores de su calibre tienen estilistas personales que se encargan de todo. Pero la verdad es que en el caso de Can, la cosa es un poquito diferente. Según fuentes muy cercanas al actor, y cuando digo muy cercanas me refiero a muy cercanas, Can tiene un gusto personal bastante definido. Le gusta la moda, le gusta experimentar y no le teme a arriesgar con sus looks. Le gusta combinar prendas clásicas con toques modernos, mezclar estilos formales e informales y siempre añadir un toque personal que lo haga único. Pero a pesar de tener un criterio propio bastante sólido, Can sí que cuenta con la ayuda de profesionales. Sin embargo, la gran sorpresa, el bombazo de este vídeo, es que una persona en particular tiene una influencia significativa en las decisiones de vestuario de Can. Y esa persona, mis queridos amigos, es... Prepárense porque esto es fuerte. Demet Özdemir. Sí, habéis oído bien. Al parecer Demet, la que fue su compañera en la exitosísima serie Erkenci Pájaro Soñador, tiene un papel importante en la elección de la ropa de Can. Alucinante. Pero ojo, que no cunda el pánico. No estamos hablando de que Demet le imponga que ponerse o que le controle cada uno de sus looks. Nada de eso. Lo que sucede es que Can confía enormemente en el criterio de Demet, valora su opinión y a menudo le pide consejo a la hora de elegir qué ponerse. Y es que recordemos que Can y Demet no solo compartieron set de rodaje, sino que también construyeron una amistad muy sólida durante el tiempo que trabajaron juntos. Una amistad que al parecer ha trascendido la pantalla y se ha mantenido viva a lo largo del tiempo. Y en una amistad, ¿qué es lo más normal del mundo? Pues compartir opiniones y pedir consejos. Además, no olvidemos que Demet también es una figura muy influyente en el mundo de la moda. Tiene un estilo propio muy marcado, es embajadora de varias marcas reconocidas y sus looks son siempre muy comentados y alabados. Así que no es de extrañar que Can confíe en su criterio y le pida su opinión. Según mis fuentes, Can suele enviarle fotos de las prendas que tiene en mente ponerse o le pide consejos sobre qué combinación le queda mejor. Demet, por su parte, siempre está dispuesta a ayudarle y le da su opinión sincera y constructiva. Le dice que le favorece más, qué colores le sientan mejor y qué accesorios pueden complementar su look. Y ojo, que esto no significa que Can siga a pies juntillas los consejos de Demet. Él tiene su propio estilo y siempre intenta imprimir su personalidad en cada uno de sus looks. Pero sí que valora mucho su opinión y la tiene muy en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. De hecho, se rumorea que algunos de los looks más icónicos de Can
esos que han dado la vuelta al mundo y han sido alabados por la crítica, han sido fruto de la colaboración entre él y Demet. Imaginad la escena. Khan enviándole fotos de su armario a Demet, ella dándole consejos y ellos dos creándolo. Caes que luego vemos en las alfombras rojas. Es como una película. Y la verdad es que tiene todo el sentido del mundo. Después de tanto tiempo trabajando juntos, es normal que hayan desarrollado una conexión muy especial y que confíen el uno en el otro para temas personales y profesionales. Además, recordemos que tanto Khan como Demet son dos personas muy creativas y con un gusto estético muy desarrollado. Así que no es de extrañar que se complementen tan bien a la hora de elegir la ropa. Ahora bien, ¿por qué Khan no ha revelado esto antes? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Quizás quiere mantener su amistad con Demet en un plano más privado y no quiere que se convierta en el centro de atención de los medios. O quizás simplemente no le ha dado importancia y no ha creído necesario contarlo. Sea cual sea la razón, lo importante es que ahora lo sabemos y podemos entender un poquito mejor cómo se construye el estilo impecable de Khan Yaman. Así que ahí lo tenéis, mis queridos amigos. El misterio de quien elige la ropa de Khan Yaman ha sido resuelto. Y la respuesta, como habéis visto, es más compleja y sorprendente de lo que parecía en un principio. Khan tiene su propio estilo, cuenta con la ayuda de profesionales, pero la influencia de Demet Özdemir en sus decisiones de vestuario es innegable. ¿Quién lo iba a decir? En resumen, hemos descubierto que Khan Yaman tiene un estilo propio muy marcado, pero que valora mucho la opinión de Demet Özdemir, su amiga y ex compañera de reparto. Demet le da consejos sobre qué ponerse, qué colores le sientan mejor y qué accesorios pueden complementar su look. Y aunque Khan no sigue a pies juntillas sus consejos, sí que los tiene muy en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. Una colaboración de lo más estilosa. Y bien, ¿qué os ha parecido esta revelación? ¿Os esperabais que Demet tuviera algo que ver con el estilo de Khan? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encantaría saber vuestra opinión y leer vuestras teorías sobre este tema. ¿Creéis que la amistad entre Khan y Demet es la clave de su éxito? ¿Os gustaría verlos trabajar juntos de nuevo? Contadme todo, todito, todo. Muchísimas gracias por haber estado conmigo un día más. Espero que este vídeo os haya gustado tanto como a mí. Y recordad, si os ha gustado, dadle un like, compartid este vídeo con vuestros amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas, y por supuesto, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de mis exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un beso enorme. Adiós, mis amores. Os quiero. Pero esperad un momento. Que aún hay más tela que cortar sobre este tema. Porque si ya es sorprendente que Demet juegue un papel en el vestuario de Khan, lo que viene ahora os va a dejar con la boca abierta. Agárrense que vienen curvas. Y es que, mis queridísimos fans, después de indagar aún más en este asunto, he descubierto que la influencia de Demet no se limita simplemente a darle consejos a Khan sobre qué ponerse. Va mucho más allá. Al parecer, Demet también ha participado activamente en la selección de algunos de los diseñadores y marcas que Khan ha lucido en eventos importantes. OMG. Sí, habéis oído bien. Según mis fuentes confidenciales, Demet ha sido la encargada de poner en contacto a Khan con algunos de los diseñadores turcos más prestigiosos, aquellos que están marcando tendencia en el mundo de la moda. Y no solo eso, sino que también ha colaborado con ellos en el diseño de algunos de los trajes que Khan ha llevado en alfombras rojas y galas benéficas. Esto es un notición, mis amores. Imaginad la escena, Demet, sentada junto a Khan y un diseñador de renombre, discutiendo sobre cortes, tejidos, colores y detalles. Un verdadero brainstorming de moda. Demet aportando su visión creativa y su conocimiento del mundo del espectáculo, y el diseñador, plasmando esas ideas en un boceto que luego se convierte en una obra de arte para vestir a Khan. Es como un cuento de hadas fashionista. Y es que no olvidemos que Demet tiene una gran pasión por la moda y un ojo clínico para detectar el talento. Ella misma ha sido imagen de varias marcas importantes y ha desfilado en pasarelas de renombre. Así que no es de extrañar que Khan confíe en su criterio a la hora de elegir a los diseñadores que lo vestirán. Pero, ¿por qué Demet se involucra tanto en el vestuario de Khan? Bueno, la respuesta es sencilla, porque le importa.
Le importa que Can luzca bien, le importa que se sienta cómodo y seguro con lo que lleva puesto, y le importa que represente a Turquía con orgullo en los eventos internacionales. Además, Demet sabe que la imagen de Can es muy importante para su carrera. Sabe que un buen look puede abrirle puertas y consolidar su posición como uno de los actores más atractivos y talentosos del momento. Así que no duda en poner todo su empeño y su talento para ayudarlo a brillar. Y hablando de brillar, ¿os acordáis del traje que Can llevó en el Festival de Cine de Venecia el año pasado? Ese traje azul marino que le sentaba como un guante y que hizo suspirar a medio mundo. Pues bien, según mis fuentes, ese traje fue el resultado de una colaboración entre Demet y un diseñador turco muy reconocido. Alucinante. Al parecer, Demet fue quien le sugirió a Can que llevara ese color, ya que sabía que le favorecía mucho a su tono de piel y a sus ojos. También fue ella quien le recomendó el corte del traje, que realzaba su figura y le daba un aire sofisticado y elegante. Y por supuesto fue ella quien se encargó de coordinar los accesorios, como los zapatos, el cinturón y el reloj, para que el look fuera perfecto de pies a cabeza. El resultado fue espectacular. Can deslumbró en la alfombra roja y se convirtió en uno de los hombres más elegantes de la noche. Y por supuesto, Demet no pudo evitar sentirse orgullosa de su amigo y de su contribución a su éxito. Pero, ojo, que la cosa no queda ahí. Porque además de colaborar en el diseño de los trajes, Demet también ha influido en el estilo personal de Can. Según mis fuentes, Demet le ha animado a Can a arriesgar más con sus looks, a probar cosas nuevas y a salir de su zona de confort. Le ha aconsejado que combine prendas clásicas con toques modernos, que mezcle estilos formales e informales, y que no tenga miedo de experimentar con colores y estampados. Y al parecer Can ha seguido sus consejos al pie de la letra. Desde que Demet empezó a influir en su estilo, Can se ha vuelto mucho más atrevido y sofisticado a la hora de vestir. Ya no se limita a llevar trajes clásicos en los eventos importantes, sino que se anima a lucir prendas más originales y vanguardistas. Y en su día a día, ha adoptado un estilo más relajado y casual, pero siempre con un toque de elegancia y distinción. En definitiva, mis amores, la influencia de Demet en el vestuario de Can es mucho más profunda y significativa de lo que imaginábamos. No se trata simplemente de una amiga que le da consejos sobre qué ponerse, sino de una verdadera colaboradora creativa que le ayuda a construir su imagen y a proyectar su personalidad a través de la ropa. Y es que la amistad entre Can y Demet es un tesoro que ambos valoran mucho. Una amistad que se basa en el respeto, la admiración y el cariño mutuo, y que se manifiesta en todos los aspectos de sus vidas, tanto personales como profesionales. Así que la próxima vez que veáis a Can Yaman deslumbrar en una alfombra roja o simplemente pasear por las calles de Roma con un look impecable, recordad que detrás de ese estilo hay una mano femenina muy influyente, la de Demet Özdemir. La reina de la moda turca. Y ahora sí, mis queridísimos fans, creo que hemos llegado al final de este chismorreo fashionista. Espero que hayáis disfrutado tanto como yo descubriendo los secretos del estilo de Can Yaman. Y recordad, si os ha gustado este vídeo, dadle un like, compartidlo con vuestros amigos y familiares amantes de las telenovelas turcas y por supuesto, suscribiros al canal si todavía no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ni una sola de mis exclusivas. Nos vemos en el próximo vídeo. Os mando un beso enorme. Adiós, mis amores. Os quiero. Y recordad, la moda es una forma de expresar quiénes somos. Así que atreveos a experimentar y a divertiros con vuestro estilo. Hasta la próxima.